Y ahora Muy bien, hermanos. Ahora sí, entramos pues al folleto de escuela sabática y hoy día, hermanos, pues es domingo 19 de mayo. Domingo 19 de mayo, hermanos. El título para el estudio, ¿no? De esta mañana está en la pantalla. Por favor, alguien pudiera dar lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. A ver, una miradita a la pantalla, hermanos. el santuario celestial. Muy bien, gracias, gracias, hermano. El El santuario santuario, celestial. el santuario celestial. Muy bien, hermanos. Ya ayer hemos estado estudiando acerca del santuario, hermanos, y pues ahora una vez más vamos a ver lo que es el santuario celestial. Había un santuario en esta tierra, santuario terrenal, que era pues una copia, ¿no? Del santuario celestial. Muy bien. ¿Algún comentario o alguna pregunta quieren hacer, hermanos, para poder entrar ya a la lectura de nuestra lección? Bien, vamos entonces. Sí, hermano, acérquese a su micro, hermano Marcelino. No sé si ustedes están dándose cuenta, pero cada mañana que se envían los audios, los sermones, y inclusive el año bíblico, estamos en 2007, está hablando del santuario, el santuario. Un pastor que predica muy bien versado en estos asuntos. Por ejemplo, para mí es muy nuevo esto, no investigar tan bien, nos falta, todo nos falta. Al entrar al lugar santo, eh, había a la mano derecha una mesa, panes de la preposición, dice. Que eso quiere decir de la presencia de Dios, en la presencia de Dios los panes. Eran 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel. Pero esa mesa tenía un compartimento abajo. Y en ese compartimento de abajo había utensilios, vasos no sé, de oro o de plata, no sé, pero había unos vasos donde también estaban eh, jugo de uva, vino. Y el sacerdote que cambiaba los panes cada sábado, los panes del día de la semana anterior, los comía también. El vino podía tomar, entonces eso nos está recordando a nosotros la Santa Cena, ¿te acuerdas? En el Nuevo Testamento Jesús en 1 Corintios también explica bien Pablo. Todo ello representa a Cristo. Yo sé que para muchos esto es nuevo, pero hay que investigar un poco más. Luego, poco a poco vamos a estar entendiendo. Sería bueno que escuchen con detenimiento los sermones que se envía. Está hablando inclusive ¿cómo se llama? Para los niños hay preguntas. Hay un niño que pregunta a su profesora y la profesora le contesta, está hablando de conflictos de los siglos referente al santuario. Es bueno estar siguiendo siempre de cerca los audios, los videos que se envía cada día. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues hay que estar estudiando permanentemente, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos a entonces, hermanos, a ver lo que dice la lección para hoy día. Nos Hermano, pide, sí, hermano, alguna pregunta. hermano, para mí parece ser lo siguiente. Hay dos santuarios, santuario celestial, santuario terrenal que hizo conforme el modelo. Ahora, ¿qué representas santuario? Santuario es Cristo. El santuario terrenal vendría a ser Moisés y Moisés representaría a nosotros. O sea, santuario es Cristo, santuario es nosotros. Entonces, así, no sé si está bien, hermano, su funcionamiento, hermano, la representación de esto. Gracias, hermano. Bueno, vamos a ver, hermanos, en los textos bíblicos, qué cosa es un santuario, ¿no? ¿Qué es un santuario? Para no desviarnos, ¿no? No desviarnos.
Acá justamente nos dice que leamos Éxodo 25, 8, 9 y 40, los versos, ¿no? Y Hebreos también 8, versículos 1 al 6 dice. Y la pregunta dice, ¿qué dos santuarios se describen en estos versículos? Justamente estos dos versículos, hermanos, nos están hablando de dos santuarios, pero ¿cuáles son esos dos santuarios? Bíblicamente, ¿no? En los comentarios lo estamos diciendo, pero hay que confirmarlos con lo que dice la Biblia. Éxodo 25, 8 al 9 y 40 dice, la palabra de Dios dice, hermanos, y harán un santuario para mí. Miren, hermano, lo que está diciendo la palabra del Señor. O sea, Dios mismo acá está diciendo de que van a hacer un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, ¿qué cosa es el santuario, hermanos? Ahí está la definición, ¿no? Es en este caso es como una habitación, en realidad era una carpa, ¿no? Construida ahí, ¿no? Por Moisés, una copia, ¿no? Del original que está en el cielo. Entonces, es como una casa o como un templo donde, dice ahí, habitaré en medio de ellos. Está hablando de su santuario, entonces un lugar, ¿no? Especial, preparado ahí para que Dios esté allí, como el templo que tenemos, pues, ¿no? Ahí nos reunimos, justamente está preparado para un encuentro con Dios. Es un templo. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dice. O sea, en medio del pueblo de Israel estaría pues este santuario, esta carpa, ¿no? Este tabernáculo también se llama así. Continuamos, el verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces está hablando, hermanos, de este santuario terrenal que por mandato de Dios Moisés tenía que construir conforme, dice, a todo lo que dice, le dice Dios, yo te voy a mostrar, dice, mira, Moisés, así como te estoy mostrándote así, ¿no? El diseño del tabernáculo, ¿no? De este santuario, tú lo vas a hacer así, no a lo que te parece, no a tu manera, ¿no? Sino tal como estás viendo. Es importante, hermanos, ¿no? Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿no? Todos los utensilios también que había, hermanos, pues tenía que ser como Dios ha dicho, no como, en este caso, nosotros que estamos estudiando el tema este del santuario, hermanos, no tenemos que nosotros imaginarnos otras cosas de lo que realmente dice la palabra de Dios. Claro, podemos hacer aplicaciones, sí, pero no desviarnos, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un santuario? Ahí está claramente, hermanos, ¿no? Ya, entonces, es un lugar, una casa, digamos, ¿no? Una carpa, ¿no? Donde la presencia de Dios estaría ahí juntamente con su pueblo, ¿no? Eso es lo que está diciendo respecto al santuario. Es la definición, hermanos. Dice, mira, le dice a Moisés, no, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, haz así como se te está mostrando en el monte. Muy bien, hermanos, y en Hebreos 8, 1 al 6, no hemos leído, ¿no? Aquí Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, y ahora leemos en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 8, versos 1 al 6, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, dice, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, ahora bien, ¿no? El punto principal, hermanos, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahí en el libro de Hebreos se está hablando, hermanos, del santuario también. También se habla del santuario terrenal, no que era una copia del santuario celestial, que es el original, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, pues, o sea, lo que realmente aquí, lo que tenemos que entender, el punto principal, hermanos, ¿no? Como dice Pablo,
punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos ahora, ¿no, hermanos? Tal sumo sacerdote, así como en esta tierra había sumo sacerdote, pero era un símbolo nada más, ¿no? De que ahora tengamos, ¿no?, un sumo sacerdote en el cielo. Tenemos pues entonces un tal sumo sacerdote, dice, el cual, hermanos, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es importante, hermanos, entonces aquí entender de que todo lo que se hacía, hermanos, en el santuario terrenal era un símbolo, ¿no?, de lo que nuestro Señor Jesús haría. Por ejemplo, el sacerdote del santuario terrenal es un símbolo de quién, del Señor Jesucristo. No, el sumo sacerdote de igual manera. Cualquier servicio, el sacrificio, las ovejitas, los animalitos, también era un símbolo del Señor Jesucristo. Todo lo que había en el santuario es un símbolo del Señor Jesucristo. Todos los servicios que se hacían, símbolo de nuestro Señor, de lo que haría nuestro Señor Jesucristo en el cielo, hermanos. Entonces ahí nos está diciendo claramente, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, pues ahora, hermanos, ahora tenemos tal sumo sacerdote, hermanos, ahora en este instante, hermanos, el cual se sentó pues a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, cuando Jesús se fue al cielo, después de haber dado su vida por nuestros pecados, resucitó al tercer día y luego, hermanos, se fue al cielo, de frente ahí, al sentarse a la diestra del trono de la majestad. Ahí está nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Ministro mire lo que dice, ministro del santuario, hermanos. O sea que es, en este caso, el sacerdote o sumo sacerdote o ministro, el que trabaja pues allá en el cielo, ¿no? Allá en el santuario, así como los sacerdotes trabajaban en esta tierra, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Miren lo que dice, ¿no? Verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Lo que se levantó en esta tierra ha sido Moisés el que levantó. Pero en el cielo, Moisés no ha levantado, sino en el cielo, ¿quién ha levantado ahí el tabernáculo? El Señor. Ahí está pues el ministro, el sumo sacerdote, es el Señor Jesucristo. Entonces ahí dice el tabernáculo verdadero, ¿no? Que fue levantado por el Señor y no el hombre. Porque, hermanos, dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, para interceder, hermanos, el sumo sacerdote, ¿no? Para presentar ofrendas y sacrificios. Recordemos, hermanos, que en esta tierra toda ofrenda y todo sacrificio representa al Señor Jesucristo. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En este caso, el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, él también tiene pues, algo que ofrecer. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es lo que ofrece el Señor Jesucristo allá en el cielo como sumo sacerdote? Así que dice, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, Jesucristo no está pues en esta tierra como sacerdote, sumo sacerdote, ¿no? Porque en esta tierra se hacía pues todos esos servicios, ¿no, hermanos? Entonces, si estuviera Jesús aquí en la tierra, no sería tampoco pues ni sacerdote, ¿no? Los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de, dice aquí, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, miren lo que está aclarando, hermanos, que en el santuario terrenal, los sacerdotes de esta tierra, no servían solamente a la figura, a la sombra. ¿De qué? De las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió pues a Moisés, hermanos, no? Cuando iba a erigir pues el tabernáculo diciendo, ¿no? Dice ahí, ¿qué le advirtió Dios a Moisés? ¿No? Dice ahí,
Mira, le dice, no, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué le dijo, hermanos, Dios a Moisés? Le dice, mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice hermanos aquí la palabra de Dios, ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, del Señor Jesucristo. El trabajo, ¿no? Es mejor, dice, ¿no? Que lo que había en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, vamos aquí, vamos a algunos micros se han abierto, estoy apagando, hermanitos, se escuchan ahí algunas cositas. Bueno, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es, dice, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, el Señor Jesús es el mediador, hermanos, de un mejor pacto. Y aquí, entonces, ¿por qué mejor? ¿Por qué dice aquí, hermanos, mejor pacto? Hablamos, hermanos, de dos pactos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto, hermanos. Y aquí está diciendo que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo es este asunto, hermanos? O sea que todo lo que había en el Antiguo Testamento, los servicios, lo que hacían, todo, hermanos, es el antiguo pacto. Y ahora cuando Jesús está en el cielo, está mediando por nosotros, intercediendo como nos somos hacer, es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, pues, hermanos. Establecido sobre mejores promesas, o sea, promesas, pues realmente ya ahí, como diríamos, reales, ¿no? Lo que se hacía en la tierra era solamente figuras, símbolos, nada más, ¿no? Uh, pero ahora ya pues el Cordero de Dios que quita el pecado pues era Cristo y ahí pues se hace realidad todas las promesas que se ha hecho desde Adán y Eva, ¿no? Ahí está la palabra del Señor. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermano, de lo que dice la palabra de Dios ahí? Estoy tratando de entender también lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano. Bueno. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, participen, hermanos, ¿no? Aquí también tenemos los comentarios de la lección de escuela sabática. Vamos a leer entonces los comentarios de la lección de escuela sabática. Dice así, hermanos, cuando los primeros creyentes adventistas, hermanos, escudriñaron las escrituras en los meses posteriores a 1844, ¿no? Comprendieron que hay dos santuarios que se mencionan en la Biblia, hermanos. Entonces, ahí, hermanos, está haciendo mención a que los hermanos no adventistas que estudiaron la palabra después de 1844, cuando empezó ya, ¿no? El tiempo del fin o el tiempo del juicio, ahí recién se dan cuenta que hay dos santuarios, así como estamos leyendo, pues hermanos, hay dos santuarios, uno del terrenal y otro, el original, que es el celestial. Ya comprendieron entonces que hay dos santuarios que se mencionan pues en la Biblia. Primero, el que construyó Moisés y en segundo lugar, pues el original, santuario original que construyó el Señor en el cielo. Dios construyó en el cielo. En la Biblia, hermanos, el término santuario se refiere primeramente pues al tabernáculo construido por Moisés como un modelo o tipo de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, hermanos, al verdadero santuario celestial, al cual señalaba el santuario pues terrenal, ¿no? Bueno, con la muerte y la intercesión de Cristo, hermanos, el servicio típico perdió su importancia. O sea, hermanos, dejó de funcionar ya, pues, ¿no? El santuario terrenal ya no tenía objeto porque ya, pues, está en actividad ya en el santuario celestial.
Entonces lo terrenal deja pues completamente su actividad. Todas las leyes rituales que se han dado, hermanos, pues dejan de tener funcionamiento. Ya ahora pues no, por nuestro pecado no tenemos que llevar un corderito, ¿no? Para que sea sacrificado, para que muera en nuestro lugar. ¿Por qué? Ya no, porque Jesucristo es nuestro cordero, pues, o sea, el que ha muerto en nuestro lugar, hermanos. Y Él ha entrado al cielo para ofrecer su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, lo que hacemos es entrar directamente, no ya ante la presencia de Dios, no al santuario celestial. Entonces nos arrodillamos, oramos ahí, confesamos nuestro pecado a Dios. El Señor pues hace el servicio como se hacía en el terrenal de justificarnos con su sangre, nos perdona, nos limpia. Los textos bíblicos nos dicen eso. Vamos a leerlos también, esos textos bíblicos. El verdadero santuario celestial es el santuario del nuevo pacto. Ahí está, hermanos, claramente. El verdadero santuario, hermanos, celestial es pues el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14, ¿qué dice, hermanos, ahí en Daniel 8:14? ¿Ustedes recuerdan, hermanos? Ahí, Daniel 8:14, ¿no? Aquí tengo mi Biblia, voy a leer aquí, ¿no? Respecto a esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, vale la pena leer hasta Daniel 8:14, dice así. Y él dijo, bueno, había dos personajes en la visión de Daniel, ¿no? Y está viendo ahí al cuerno pequeño, ¿no? Que pisotea las cosas de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto, entre esos dos personajes que conversan, ¿hasta cuándo va a ser esto? Entonces, contesta el otro personaje, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Bueno, entonces, hermanos, aquí esta profecía de Daniel 8:14 se cumple pues en esta era, ¿no? El santuario al que se refiere, hermanos, que debe ser purificado, hermanos, no puede ser pues el terrenal, hermanos. Debe ser el santuario del nuevo pacto. El santuario, hermanos, el santuario, el santuario, pues, celestial. Cuando dice, no, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Porque ya en 1844 no existía ya, pues, hermanos, el santuario terrenal. Sus servicios ya no. Hoy en día está incluso ese terreno, ese santuario en manos de los musulmanes. No, ya no está pues en actividad, ¿no? Entonces, ¿a qué santuario entonces está refiriendo? Pues, no, lo que dice hasta, o sea, lo que es esta profecía de 2300 y mañana se cumple en 1844. Esto se está refiriendo, pues, hermanos, al santuario celestial, al santuario, hermanos, del nuevo pacto, dice aquí el comentario. Dice aquí otro comentario. Cuando terminaron, hermanos, los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos, hermanos, que no había santuario en la tierra. Ya no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hermanos, hasta 2300 y mañanas, entonces será purificado el santuario. Se refiere, hermanos, indudablemente, pues, al santuario que está en el cielo, hermanos. Eso es lo que Miller no comprendió, pues después ya Dios les iluminó, entonces entendieron, ¿no? De que el santuario que tiene que ser purificado es el celestial, pues no el terrenal, porque el terrenal pues ya no existía, ¿no? En esta tierra. Bueno, el santuario, hermanos, del desierto era pues un modelo a escala
del santuario celestial, ¿no? Un modelo nada más, una copia nada más, a escala, porque acá pues no, en el pueblo de Israel estaba como una carpa nada más, pequeña, ¿no? Pero en el cielo, es todo el cielo, pues el santuario, ¿no, hermanos? Allá en el cielo. Los servicios del santuario, hermanos, terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Esto es importante, hermanos, ¿no? Esto es importante, lo estoy pintándolo acá de amarillo. Los servicios del santuario terrenal, hermanos, lo que construyó Moisés, que es una copia del celestial, prefiguran el plan divino de salvación. A eso uno se pregunta, ¿en qué consiste el plan de salvación? Simplemente tú tienes que mirar lo que era aquí en la tierra, el santuario terrenal, los servicios, todo eso. ¿Entiendes ahí el plan? ¿En qué consiste el plan de salvación? Cada sacrificio ofrecido, hermanos, representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está, hermanos, Juan 1:29, ¿no? Juan Bautista, cuando lo ve a Jesús ahí acercarse al río Jordán para ser bautizado, Juan Bautista, iluminado por Dios, también lo señala y dice, no así. Dice, leo, no este versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que se practicaba, hermanos, en el santuario terrenal, simbolizaba, pues, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, sí, pues, Juan Bautista, dice, pues, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el que era simbolizado, ahí está, ya vino. Entonces dejan ya, ¿no? Cuando muere Cristo, pues ahí ya dejan esos servicios, ¿no? Hermano, Sí, ¿alguna pregunta, hermano? sí, hermano, San Juan 1:29 era tipo y antitipo era el Señor Jesucristo en el Calvario, ¿no? Eso es, creo que sí. Muy bien, sí, pues a eso se le llama, ¿no? A la copia que estaba en esta tierra, es el tipo, se dice, ¿no? Y a la realidad, que realmente el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado, es el antitipo. Así, esas palabras se utilizan, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ahí continuamos, dice, ¿no? La lección. Mediante el sacrificio de Cristo, hermanos, mediante el sacrificio de Cristo, somos, pues, hermanos, libres de la condenación del pecado. Libres, hermanos, de la condenación. Así como un israelita que llevaba su corderito, ponía su mano ahí delante del sacerdote, ¿no? Ponía sus manos sobre el corderito, confesaba su pecado, pasaba su pecado al corderito, tenía que sacrificar, cortar su cuerpo, derramar su sangre del inocente corderito, ¿no? Y estaba pagando, ¿no? Por el pecado del israelita, el corderito inocente, y eso se derramaba la sangre y ahí simbólicamente el pecado estaba ahí, ¿no? En la sangre. Se pintaba en los cuernos del altar, en el velo también que separaba el lugar santo, el santísimo. Bueno, hermanos, eh, como dice aquí, mediante el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, Él es el Cordero, pues, verdadero para nosotros. Lo demás era copia nada más, simbólico. El israelita que hacía todo el sacrificio se iba, pues, por la fe, contento, perdonado de su pecado, ¿no? Él aceptaba. Pero en realidad, pues, ese sangre del corderito, ¿no? Literal, no, en realidad, pues, no le estaba limpiando el pecado en el fondo, ¿no? Sino era como una promesa nomás. Si Cristo no venía, pues, hermanos, pues se quedaba en la nada todo lo que han hecho en el Antiguo Testamento. Gracias a que Cristo, el verdadero Cordero, se sacrificó, entonces todo lo que han hecho en la tierra vale también, ¿no? Para el perdón de sus pecados de ellos, ¿no?
Bueno, entonces, mediante el sacrificio de Cristo, pues somos libres de la condenación, recién hermanos, libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro, pues hermanos, ¿no? Nuestra culpa desaparece, hermanos, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados, ¿no? Como dice ahí, primera de Juan 1:9, hermanos, ¿qué dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él, o sea, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. O sea, gracias al Señor Jesucristo, si confesamos nuestro pecado, hermanos, entonces somos justificados, hermanos. Nos perdona nuestro pecado, nos limpia de toda maldad, ¿no? Entonces son, este, ¿cómo diríamos? Principios, ¿no? Para vida eterna, ¿no? Que no debemos de pasar por alto, olvidar, entender claramente, ¿no? Hermanos, solamente es que nosotros tenemos que acercarnos al Señor, al santuario celestial, sea cualquier... Se cayó nuestro hermano justo al parecer. Algo ha pasado con el laptop de hermano. Justo. Manan, uyarini yo. Hermano, Vamos a seguir compartiendo la lección, mis hermanos. No sé si, hermano Marcelino, yo le proyecto aquí, usted puede seguir dirigiendo. Está apagado su micrófono. Aló, 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 aló. Sí, hermano White. Bien, mientras el hermano Marcelino se va preparando, quiero comentarles una experiencia que yo tuve cuando viajé a Egipto. Bueno, no fue casualidad, sino fue programado por mi agenda para subir el monte de Sinaí justamente en el día de la expiación del calendario hebreo. Fue un día 28, lunes 28 de septiembre del 2009. Bueno, fue una hermosa experiencia, de modo de que cuando estuve arriba en la cima, muchas horas estuve solito, solo. No había nadie, muchas horas, ¿no? Más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, algo así. ¿No? Inclusive me dormí en una de esas piedras. Entonces, es indescriptible, hermanos, la soledad, el silencio y las tremendas montañas y la calor que... Y luego me encontré con otros, bueno, que estaban por ahí, los guardianes, todo ello, ¿no? Entonces, justamente para los que se recuerdan, hace tiempito estaba enviando los videos en Levántate, había una foto que puse del monte de Sinaí. Esa foto la tomé justamente al día siguiente de lo que había subido arriba. Bueno, eso quería comentar. No sé si estará el hermano Marcelino ahí o para continuar. Una preguntita más o menos, ¿a cuál cerro de acá de Cusco se parece, hermano Huayque? Miren,
otra experiencia que tuve ahí arriba. Mi propósito fue subir tempranito, ¿no? Yo me averigüé. Entonces voy a hacer lo más temprano posible. Yo de noche inclusive salí del hotel, de noche, y llegué al lugar donde que el control, de noche también. Y no me dijeron, ¿no? De que, mejor dicho, en el control me dijeron de que tú no puedes subir solo, tienes que ir con un guía y tienes que pagar, porque así son las reglas. Bueno, no me quedó otro que aceptar. Entonces, de noche, con el guía que me acompañó y luego me ofreció un camello, todo ello. Entonces, mientras que apenas estábamos avanzando ni media hora, ya empezó a salir los primeros rayos de la luz, ¿no? De la mañana. Entonces, subía, pasó una hora y ni siquiera había llegado ni a la cuarta parte de la montaña. Entonces ya era las 7 de la mañana, ni estaba ni en la mitad, y luego de pronto se apareció hartísima gente, bajaba de la montaña, o sea, de arriba, ¿no? O sea, los que ya habían observado la salida del sol, estarían bajando, algunos en camellos, algunos caminando, así en caravana, o sea, bastante gente, ¿no? Turistas, ¿no? Yo era el único que subía y entonces me sacaban fotos todo el mundo y yo estaba avergonzado. Entonces era el único que subía solito, ¿no? Porque el plan es de que para subir a la montaña suben un día antes y no como yo me imaginé que en la madrugadita tempranito subiendo alcanzaré. Entonces al revés hice pues. Entonces de modo que cuando subí allí nadie había, ¿no? Entonces solito me quedé. La altura es más o menos como de, no sé si habían subido al Picol alguna vez, a la montaña del Picol que hay en Cusco. Claro, claro. Sí, es más o menos algo así, para subir, muchas horas hay que subir. Pero al regreso, bueno, yo también solo regresé y rápido bajé. Bueno, avancemos con la lección, o de repente alguna pregunta concerniente a la lección, o voy comentando también algo con relación al templo. Quiero darles una idea de que cuando Dios mandó a que se construyera el templo, bueno, era solamente pues unas carpas que se trasladaban, ¿no? Y por un poquito más de 40 años se ha utilizado eso. Pero cuando ya entraron después de Jericó, entraron a establecerse en el Canaán, entonces ya tuvieron que hacer, ¿no? En el lugar donde que sacrificó Abraham a su hijo Isaac, en ese mismo lugar es donde que se levantó el templo hecho por David, ¿no? Y quien lo ha inaugurado, bueno, es su hijo Salomón. Entonces, ahí mismo que actualmente ese es un lugar, ¿no? De los musulmanes que no es propiedad de ellos, ¿no? Y ahí mismo levantaron la cúpula de la mezquita, ¿no? Donde se dice de que Mahoma subió de ahí al cielo, ¿no? Bueno, esa es la doctrina de los musulmanes, ¿no? Entonces, y no hay pues ni una piedra, como dijo Jesús, ¿no? Porque las otras piedras, la piedra de los lamentos es otro, ¿no? No es parte del templo que se edificó, ¿no? El templo de, de los tiempos de Jesús. Ahora, algunos viejitos, ¿no? De repente cuando regresaron de Babilonia, vieron pues ese templo de Salomón y cuando regresaron a Jerusalén y levantaron el segundo templo, probablemente tendrían 90 o 100 años algunos viejitos que disfrutaron de ver, ¿no? El templo de Salomón en comparación al segundo templo, entonces lloraron. En la Biblia dice, ¿no? Que se lamentaron, ¿qué es Claro, esto? claro. No se parece en nada con respecto al primer templo, que entonces Hermano se White, apenaron y usted que lloraron. ha Pero estado en esos lugares, o sea, el primer templo, su lugar no es el segundo templo que se reconstruyó, o en el mismo lugar donde Salomón construyó, el segundo templo se ha claro, pues reconstruido en el mismo lugar o claro, en en el mismo, pues, después que en Jerusalén, pues, uno ve que es la capital, en el mismo lugar, pues, se levantó el segundo templo, sino no con la magnificencia del primer templo de Salomón, ¿no? Pero en la Biblia, el conflicto de los siglos nos dice de que de mayor importancia tiene el segundo templo. A ver, dígame por qué. claro, porque se ha Es justamente, presentado ahí, entró el Señor Jesús. claro,
claro, Mm. porque Jesús prácticamente en vida entró, pues entonces es Claro. por eso que se le da importancia. Pero hay otra Y cosa, ¿no? Que en el el muro segundo de templo, lamentos ahorita es parte de ese templo, de segundo templo, ¿no es cierto? ¿O no? los musulmanes son dueños de ese terreno. No están en ahí, no, es que no permiten entrar a los israelitas también así. Yo también quise entrar, entonces tenía esa facilidad de poder entrar, sino que me emocioné más por entrar al lugar de los muros de los lamentos. Y entonces, bueno, usted, ¿quieres entrar a la mezquita o quieres ir al muro de los lamentos? No, yo quiero primero los muros de los lamentos, entonces vaya para este lugar. Entonces no me dejaron entrar, ahí estaban los guardianes, ¿no? Entonces entré y la noche miré y todo ello. Después de 2 días quise ir ya también la mezquita, pero ya había enfrentamientos, había, ¿qué se llama? La policía y todo ello. Ha habido prohibieron entrar en esos días a la Mm. mezquita y no logré entrar. Si era que entre, ¿no? De repente para a los siguientes días, bueno, entrar al otro lado ya también. Pero quiero comentarles otro asunto. Algunos se preguntan de repente, ¿por qué es que no se ve fotos o videos del lugar donde fue crucificado Cristo? Porque es, ¿no es cierto?, el Monte de la Calavera. Entonces yo fui a ese lugar a las faldas de la Monte de Calavera, ahí se dice que fue la tumba de Cristo y tiene mucha coincidencia con la Biblia. Hay un jardín, ¿no? Entonces entré y todo vi lo que es un lugar de unos cristianos que lo publican, ¿no? Porque el lugar del Santo Sepulcro, bueno, eso es falso, mentira, ¿no? Lo que la mamá de Constantino edificó ese templo del Santo Sepulcro, ahí dice que ha muerto Cristo, la tumba es mentira, ¿no? O mejor dicho, no coincide con la Biblia. Entonces, el otro sí. Ahora, de esa parte del jardín donde que está la tumba de Cristo que se dice ser, ahí más o menos caminando se puede ir 10 minutos, se puede subir al monte donde que fue crucificado Jesús, pero no permiten entrar ahí porque ahí están los policías, los musulmanes, ahí como haciendo guardia, ¿no? Entonces es prohibido el ingreso ahí. Es por eso que no se puede ver ni en videos, pues el lugar de la crucifixión de Jesús. No permiten el ingreso a turistas. Entonces, siempre hay ciertas rivalidades. Sí, dígame. Hermano Waiki, muy interesante lo que Sí, nos ha estado comentando. Nuestro hermano justo ya llegó. Vamos a seguir con la ya, lección, sí, ¿sí? continuemos. Sí, sí, Gracias, sí, hermano, sí, sí. hermano Ok, Waiki, por su ok, ok. participación. Hermanos, me salí, ¿no? Está del internet, o sea, perdí la señal. Muy bien, hermanos, felicito porque ustedes continúan. Así tiene que ser, hermanos. Todos tenemos este folleto, entonces continuamos, hermanos, aquí eh, estábamos leyendo, ¿no? Que el perdón, hermanos, es nuestro, dice así el comentario, gracias a Cristo. Nuestra culpa desaparece cuando aceptamos, pues, hermanos, el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel, ¿no? Para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de todas nuestras iniquidades, ¿no? Así que, hermanos, aquí continúa el comentario, dice, Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino también el sacerdote que vive por nosotros. Esto también es importante, hermanos, de que el Cordero es un símbolo de Jesús, pero también el sacerdote, hermanos, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto es importante. Vamos a ver este texto que dice aquí, Hebreos 7:25. Hermanos, ahí la palabra de Dios dice, por lo cual puede también, dice, salvar perpetuamente, dice, no, por lo cual puede salvar, dice, perpetuamente, no hay, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Entonces ahí está, Hebreos 7:25, hermanos. Explica, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios
ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Así que, hermanos, ahí está la clave, ¿no? ¿En qué pensamos, hermanos? Pues en este mundo, en este conflicto, nos vemos que nosotros somos pecadores porque nos hemos apartado de Dios, pero ahí está la solución, hermanos. El único que puede... Hermano, hermano, Sí, sí, una hermano. pregunta. La pregunta es lo siguiente, ¿este se llamaría, en otras palabras, justificación por la fe? Pregunto. Claro, claro, claro. Justamente es eso, pues, hermano, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, ¿no? Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él, o sea, por medio de Jesús, nos acercamos a Dios, el Padre, ¿no? Entonces dice ahí que él está, pues, está siempre vivo para interceder, ¿no? Por nosotros, pues, por nosotros, hermanos. Entonces, ahí es donde, o sea, ¿qué sucede en el fondo, no? O sea, nos acercamos, digamos, nos arrodillamos a solas con Dios ahí en nuestro cuarto, no sé, en un lugar, y conversamos con Dios directamente, no con el Padre, estamos conversando. Pero entonces pedimos, así como el modelo de la oración que enseñó el Señor Jesús, ¿no? Nos dirigimos al Padre, ¿no? Al Padre, ¿no? Entonces, confesamos nuestros pecados y entonces, y al final siempre decimos, pues, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido perdón. Entonces, el Señor Jesús mismo, Él mismo, pues, ofrece su sangre ahí, nos justifica, ¿no? Dice, como imagínense Jesús que diga al Padre, le dice, Señor, Padre, perdónale aquí a justo, porque yo he derramado mi sangre justamente para que se le perdone, ¿no? Entonces, gracias a esa sangre, a lo que ha hecho Jesús, ha pagado, entonces soy justificado, soy perdonado, ¿no? Y así está continuamente, hermanos, haciendo esa labor ahorita, pero ya estamos en el juicio también, acabando ya, ¿no? Todo ese proceso de intercesión, se está terminando ya, pues, ¿no? Ya el tiempo de gracia. Entonces, justificados, ¿no? O sea, no es porque nosotros ofrezcamos méritos, ¿no, hermanos? O sea, que yo, Señor, soy obediente, así que, no, no. El fariseo, eso es lo que oraba de esa manera, ¿no? Yo devuelvo mi diezmo, soy fiel en esto, en todo, y así. Pero ahí no encontró justificación el fariseo, hermanos. Con esa oración no encuentras, nadie encuentra justificación. Vacío se va. Estaba en el templo y sale vacío. Entró vacío, así, ¿no? Al templo, bueno, como todos pecadores. Y el justificarse a sí mismo, hermanos, pues no sirve. Vacío sale uno, ¿no? Justificándose, diciendo que he hecho esto, he ayudado a esto, he ayudado a tal persona, bueno, he obedecido todo. A esa persona no justifica Dios, pero al ladrón que está, ¿no es cierto?, ahí, al publicano, golpeándose su pecho y diciendo, Señor, yo soy un pecador, ten misericordia, perdóname, ¿no? Ese sí, ese sí que está pidiendo, sale pues perdonado su pecado. Es el ladrón, ¿no? Que, entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, ¿no? Entonces, Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado también, pues como dice ahí, hermanos, Romanos y también Corintios. Vamos a leer, dice así, ahora pues ninguna condenación, hermanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo. Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan pues conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos entregamos al Señor a través del santo bautismo? Entonces, así como Jesucristo ha sido crucificado en la cruz, ¿no, hermanos? Nosotros también, de igual manera, en el bautismo somos sepultados dentro del agua, estamos muriendo al hombre viejo, al hombre de pecado, al hombre carnal, se está muriendo ahí. Y cuando salimos del agua, en el bautismo, hermanos, así como Cristo resucitó, estamos naciendo a nueva vida
como hijos de Dios espirituales, ¿no? Ya no carnales, es lo que dice. Porque Eso aquí, es lo que se llama nueva criatura, pero hermano. claro, nueva criatura, pues. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. O sea que ya nuestra vida está, entregamos a Jesús, Jesús está con nosotros, entonces ya no hay condenación, ya no te puede condenar, no porque estás con Jesús, a no ser que lo dejemos a Jesús, porque en el conflicto estamos viviendo, pues no. Si lo dejamos a Jesús otra vez, pues entonces, hermanos, estamos pues en lo mismo, ¿no? Entonces habría que pedir perdón a Dios, ¿no? Acercarse a Dios, porque estamos en conflicto, uno puede caer, pues hay que levantarse, pues y seguir adelante, perseverar, ¿no? Ahora pues entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿no? Sino conforme al Espíritu, ¿no? Como hijos de Dios pues estamos viviendo. Pero si estamos andando conforme a la carne, pues hay, otra vez estamos en el pecado, ¿no? Hay que arreglar cuentas con Dios. Dos dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, pues hermanos, o sea, ahí está, ¿no? La ley del pecado y de la muerte, ¿no? O sea, la ley de Dios misma, los 10 mandamientos, condena pues al pecador a la muerte, ¿no? Entonces, de esa condenación nos libra, pues, ¿no? Nos libra quién? Entonces, Cristo nos libra, ¿no? O sea, la ley del Espíritu dice de vida en Cristo. Solamente Cristo es que nos puede librar de esa condenación. Tres dice, porque lo que era imposible, hermanos, para la ley, ¿no? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó pues al pecado en la carne. Eso cuando Cristo fue crucificado, ¿no? Ahí se condena nuestros pecados, ¿no? En la carne de Jesucristo, pues hermanos, ¿no? Entonces, porque no podíamos nosotros pues justificarnos siendo obedientes, ya no, pues porque ya estamos sentenciados. La única forma es que alguien esa sentencia lo pague, pues no de nosotros. Entonces ya aquí no podemos justificarnos por obedecer los mandamientos de Dios. No, es porque lo que Jesús, Él sí, no pecó y murió por nuestro pecado. Él sí, Él es el único que puede no justificarnos. Entonces, dice ahí, no, porque lo que era imposible para la ley, no, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando pues a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para justicia a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces ahora ya no vivimos para este mundo, para la carne, sino vivimos para Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Y somos dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. En 2 Corintios, hermanos 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, ¿no? Por nosotros lo hizo pecar. O sea, el Padre, nuestro Padre Dios, al Hijo le hizo cargar nuestro pecado. Pues él no conoció pecado, pero cargó nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea que Dios nos mira a nosotros como justos. Gracias a que Jesús pagó por nuestro pecado y ahora Jesús si está en nosotros, entonces somos justicia de Dios. Miren, hermanos, ¿ah? El universo entero nos está mirándonos y entonces viéndonos a nosotros, está viendo, ¿no? Que esa es la justicia de Dios. Es como dijera, ya, ay, mira a mi hijo tal cual, ¿no? Mira a este mi hijo, ahí está mi justicia, ¿no? Mi justicia está allí. Somos hechos justicia de Dios en él. O sea que Jesús ha pagado por nosotros, por nuestros pecados y nos mira pues como justos ya porque hemos confesado nuestro pecado o no, entonces nos mira pues así, ¿no, hermanos? El ministerio, hermanos, de Jesús en el santuario celestial
es por nosotros. O sea, el trabajo que Jesús está haciendo, hermanos, en el santuario celestial es por nosotros. Ese es el trabajo que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Como resultado de su intercesión, hermanos, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. ¿Ah? Fíjense, hermanos, que el trabajo del Señor, que es importante, está intercediendo por nosotros. Así que quiebra pues el dominio del pecado, ¿no? Rompe, ¿no? Ahí sobre nuestra vida el pecado que quiere dominarnos, pues eso lo rompe, ¿no? Quita. Ya no estamos, pues, hermanos, bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Y por obvios motivos, ¿no es cierto, hermanos? De repente uno ha caído, pues tiene que arreglar cuentas con Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Vengan a mí, a ver, hijos, vamos a hacer cuenta, no vamos a hacer cuenta, porque de otra manera yo no les voy a escuchar, dice, no, no les voy a escuchar vuestras peticiones, no voy a escuchar si ustedes no arreglan cuentas conmigo. Dice. Por eso en Isaías capítulo 1, ahí hermanos dicen, ¿no? Vengan a mí, ¿no? O sea, Dios sabe, ¿no? Si nos hemos ensuciado en el pecado, dice, ya siendo hijos de Dios, ¿no? Llama pues a sus hijos. Si vuestros pecados fueran como la grana, ¿no? Como el carmesí, rojos, negro, como trapo sucio, diremos, hermanos. ¿No? Vengan a mí, vamos a conversar. Yo les voy a emblanquecer como la blanca lana, como la nieve. Si ustedes quieren hacer reconciliarse conmigo, ¿no? Pues eso es a través de Jesús, ¿no, hermanos? Entonces, bien, pues van a tener todo, ¿no? La vida eterna. Pero si no quieren, ya, pues ahí está la condenación eterna. Así dice en el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Sí, pues, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar, comentar? A ver. Mm, a ver, de repente alguien quiere comentar Hermano, ya. Sí, sí, alguna pregunta. Disculpe, cerró los micros. Prenda su micro, hermano, hermano. Por qué habría pasado tanto tiempo para que se purifique el santuario si Jesús resucitó, eh, resucitó y ascendió a los cielos, resucitó, luego se, se manifestó personalmente a muchos y posteriormente subió al cielo? Lógicamente ahí ya se hubiera instalado en el santuario en esas fechas. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que se purifique el santuario? ¿Por qué será? Bueno, sí, es una pregunta muy importante que sí lo he escuchado también, ¿no? Hermano Hermanos, Julio. en el momento que, bueno, a ver, que subió el Señor Jesús, se estableció, hermana, ¿no? Este proceso de intercesión, de perdón, así, desde el momento que llegó al cielo, se instaló ya, pues. Sí, hermano, a ver, nuestro hermano también va a preguntar o comentar. Interesante la pregunta, claro, todos podemos preguntarnos de esa manera. Científicamente, los hombres de ciencia que visten ropas de astronauta y salen de nuestra órbita de la Tierra y van a otros lugares como la Luna o pueden ir a otros, no tan lejos, no, pero es mucha distancia. Supongamos que pueden demorar un año, pero de repente más tiempo, imaginariamente, de aquí a 10 años regresan. Y la persona regresó con la misma edad. Pero cuando llegan a la Tierra ya toda su generación se ha muerto. Ya no hay más nadie. Es que nuestra tierra, es el único lugar donde caímos en pecado, entonces nos envejecemos.
Pero para Dios dice un año es como 1000 años, 1000 años como un año. O sea, para Dios no existe tiempo, no pasa el tiempo. Por lo tanto, los años que para nosotros es bastante tiempo desde que Jesús resucitó y fue al cielo hasta 1840. ¿Por qué tanto tiempo? Si para Dios 1000 años es como un día, entonces 2 días más pasó, pues porque para Dios no recorre el tiempo. Entonces yo sé que es algo difícil explicar esto, pero Dios tiene sus tiempos y tiene su en su agenda de venir a esta tierra. Y hay un tiempo, inclusive la señora Juez vio la fecha, pero cuando se vino a esta tierra se lo olvidó. Y por eso mucha gente le tildan como falsa profetisa, que bueno, no importa. La verdad es que Dios tiene un tiempo de venir a esta tierra, pero nosotros no lo sabemos. Muy bien, hermanos. Aclaramos este punto, hermanos. Sí, pues una pregunta muy importante, hermanos. Desde el primer día, hermanos, que el Señor Jesucristo ha estado en el cielo, se ha instalado, pues, este lugar de, como diríamos, eh, de hacer el trabajo de perdonar pecados, hermanos. Todo lo que estamos diciendo se instala desde el primer momento que llega. En 1844, ahí solamente lo que pasa es de que entramos al tiempo final, ¿no? Sigue pues está trabajando el Señor Jesucristo, ¿no? Perdonando pecados, todo, pero estamos en un proceso final ya de juicio. Aquí lo único que se está añadiendo es de que se está determinando quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Estamos en la última etapa nada más, pero ese proceso de intercesión que hace el Señor es pues desde el momento que ha llegado al cielo, desde ese momento y continúa pues hasta el final del tiempo de gracia. Entonces, en 1844 solamente es de que ahí se está determinando quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados, ¿no? Entonces, ese es el día de la expiación que se hacía también en el santuario terrenal. Pero el proceso de intercesión, hermanos, o sea, de perdonar pecados, pues se establece desde el primer día que el Señor Jesús está en el cielo, no es que un determinado momento, ¿no? Por eso está diciendo ahí en lo que hemos leído, perpetuamente, ¿no? El Señor, si nos acercamos a Él, está ahí trabajando continuamente, ¿no? En ese trabajo, ¿no? Bueno, claro, alguien me está comentando aquí, indicando de que así como un día de expiación en el terrenal, no, o sea, había el juicio, el sumo sacerdote entraba, pero continuamente todos los días hacían servicio los sacerdotes, que son símbolos de Jesús también, los sacerdotes. Entonces, pero había un día en el año, ¿no? Ese día en el año, tiempo de juicio, era ya pues un tiempo final. Para la conclusión del problema, ¿no? Del pecado, había que hacer limpieza y al final Satanás tendría que ser, el que pague todo porque él ha causado todo este problema. Entonces, eso con los machos cabríos. Estamos ya en esa etapa final donde se está haciendo toda esa purificación, ¿no? Y todo pues va a ir al final de cuentas al que va a pagar todo por generar todo este problema, ¿no? Del pecado, Satanás. Estamos en eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí dice, como resultado de su intercesión se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos pues bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa, dice aquí el comentario, ¿no? Cuando estamos con Cristo. En Cristo, hermanos, somos libres. En Cristo somos libres, hermanos. ¿Libres de qué, hermanos? De la condenación del pecado y libres del control del pecado. Solamente en Cristo, hermanos. Qué interesante, miren, hermanos, ¿no? Solamente con Cristo. Ahora, sin Cristo no hay pues esa libertad, ¿no? De la condenación del pecado. Entonces uno sigue condenado por el pecado. Eso es lo triste, ¿no? Respecto al pueblo de Israel, pueblo judío,
¿no? Eh, lo han rechazado, pues a Jesús como pueblo, pues entonces siguen con su pecado, pues están controlados por el pecado, como dice aquí el comentario, ¿no? En Cristo somos libres, sin Cristo somos esclavos, pues no. Libres, hermanos, de la condenación del pecado y libres del control del pecado. En Cristo, hermanos. Al aferrarnos a Cristo, hermanos, por la fe, tenemos la seguridad de la salvación, hermanos. Finalmente, hermanos, ¿qué significa para ti saber que Jesús está en el cielo ministrando en tu favor? Es decir, que está allí intercediendo por ti. ¿Por qué necesitas un mediador a tu favor? A ver, contesten, hermanos, ¿por qué necesitas un mediador a tu favor? No, o sea, en este caso no comentamos acerca del pueblo judío, que ellos quieren ser justificados por la obediencia, no a los mandamientos de Dios, pero eso no les salva, pues, hermano. Jesús es el único, ¿no?, que puede resolver ese problema, ¿no? Entonces, por más que obedezcas los 10 mandamientos, si no aceptas a Jesús, estás completamente perdido, perdido, completamente perdido. Bueno, ¿por qué esta verdad es una buena noticia? ¿Por qué esta verdad es una buena noticia? ¿Alguien quiere de repente comentar o preguntar para terminar? Y voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. A ver, si no hay pregunta o comentario, hermana Mónica, por favor, despídanos. Amén. Hermano, justo cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando no tenemos este intercesor, nosotros estamos irremediablemente perdidos. Es decir, nosotros, si nos arrepentimos, nosotros volvemos a pecar una y otra vez, aunque no queramos, a veces en cosas tan pequeñas. Y por eso necesitamos a alguien que medie por nosotros, porque si bien es cierto, nos arrepentimos, nuestra carne siempre está haciéndonos caer. Y digo, no porque nosotros queramos, eh, se supone que ya somos libres gracias a Cristo, ¿cierto? Al sacrificio que Él hizo por nosotros, y somos libres porque ahora por esa sangre nosotros en agradecimiento andamos eh, en obediencia. Eh, Qué importante saber que si bien es cierto yo estoy caminando los caminos del Señor, pero si en algún momento caigo o me desmotivo, eh, el Señor va a estar allí para interceder por mí. El Señor nos ama infinitamente y este sacrificio es mucho más grande de lo que cualquiera pudiera pensar. Nosotros ya no somos esclavos de la ley porque andamos en obediencia. Es por eso. Y es como raro porque decir, bueno, tenemos que obedecer igual los mandamientos. Sí, pero ya no los hacemos por miedo o no los hacemos por cumplir. Los hacemos porque amamos a Dios y porque Él ha puesto en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Entonces, es para nosotros una buena noticia tener a Jesús de mediador, porque no solamente Él murió por nosotros, sino que también eh, intercede por nosotros allá en el cielo. Eh, Eso como comentario, mis hermanos, recordarles que hoy tenemos nuestra reunión de buena salud a las 20 horas de Perú, a las 21 horas de Chile. Vamos a orar, hermanitos, ¿sí? Bendito Hermana, Padre, ¿sí? disculpa. También es importante, ¿por qué necesitamos un mediador a nuestro favor? ¿Por qué necesitamos a Cristo? Para vivir sanos, para estar sanos mentalmente, para estar alegres. Para eso necesitamos ese mediador, para tener confianza y seguir viviendo confiados en que Él es nuestro mediador. Amén, hermana. Bueno, es nuestro mediador y Él sufrió la tentación así como la sufrimos nosotros cada día también. Y Él venció. Entonces, hermano Marcelino, ¿va a decir algo también?
Es cuando se estudia estos temas, mucha gente llega a la conclusión, entonces como Cristo hizo todo el trabajo, entonces yo no tengo que guardar la ley, ya no tengo que estar en la esclavitud de la ley, dicen, entonces siempre hay esa tendencia a creer, pero si nosotros creemos en ello, entonces volveríamos en la esclavitud del pecado, porque ¿qué es pecado? La transgresión de la ley. Los que hemos aceptado a Cristo hemos llegado a saborear, digamos, con ese término, ¿no? La gracia de Cristo, entonces experimentamos la salvación, recibimos por gracia, pero eso no nos da la libertad de quebrantar sus mandamientos. Recuerden a la mujer que se le encontró en adulterio, muchos venían a tirar la piedra y matarlo a pedradas, ¿no? Y Jesús se agachó en el suelo, escribió en el suelo los pecados de las personas que tenían las piedras en su mano. Y cada uno leía su pecado, soltó su piedra y se fue, y ninguno quedó de pie. Jesús le preguntó a la mujer, ¿y dónde estaban los que te condenaban? No hay ninguno, ni yo te condeno. Pero le dice una cosa bonita, le dice, vete y no peques más. En otras palabras, vete y no juegues con el sexo, no forniques, no mates. Los 10 mandamientos tienen que estar en regla para cada cristiano. Entonces, nosotros guardamos la ley no porque nos vamos a salvar guardando esos mandamientos, no, sino que nuestra relación con Dios es firme cuando no, porque Jesús mismo dijo, no, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo amo a mi Padre, he guardado sus mandamientos. Eso mismo es porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, porque la salvación no implica por guardar mandamientos, sino por gracia. Nadie merece, porque la Biblia misma nos aclara clarito, ¿no? Para que nadie se gloríe, sino que Dios lo hace todo por nosotros. Eso es la salvación por fe. Amén, amén, hermano Marcelino. Vamos a orar entonces ahora sí. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados, por darnos un nuevo día más para estar en su presencia, mi Señor, para aprender de su palabra. Padre bendito, gracias porque nos has dado a su Hijo, porque Él intercede por nosotros allá en el santuario celestial, porque tenemos un abogado que está allí cuidando de que nuestros pecados sean perdonados, Padre bendito, Señor Santo. eh, Ayúdanos, Padre, a tener en cuenta todo lo que hiciste ya por cada uno de nosotros, Padre, a tomar en cuenta la preciosa sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Padre bendito, que podamos presentarnos cada día delante de ti, mi Señor, humildes, humillados, Padre amado, reconociendo nuestros pecados para estar a cuenta, mi Señor. El tiempo se hace corto, vemos las señales por doquier, mi Señor Santo. Sabemos que la venida de tu Hijo amado está pronta, mi Señor. Dios mío, ayúdanos a estar de pie, a estar firmes, a, a no caer, y por sobre todo, mi Señor Santo, a llevar otras almas también a tus pies, mi Señor. Padre bendito, úsanos como instrumento en tus manos para que otros te conozcan, mi Señor, para que sepan de este gran amor que has tenido por cada uno de nosotros, mi Señor. Padre bendito, mi Señor, queremos suplicarle a esta hora al retirarnos de este lugar, que su Santo Espíritu nos acompañe, que nos guíe, que nos libre de todo mal y de toda tentación, Señor, que podamos ser hijos fieles y por sobre todo que podamos magnificar su nombre en todo lo que hagamos. Señor Santo, no merecemos nada, mas lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta la noche, hermanos, hasta la noche.